El siglo XX es un siglo de guerra y totalitarismos que llegaron a la inmensa mayoría de países de Occidente, una época en la que muchos gobernantes dejaron sus apellidos marcados en sus respectivos países, los Salazar en Portugal, los Proen en Argentina, los Mussolini en Italia, y en el caso de España nadie se queda indiferente ante el apellido Franco, el apellido que tiene el invitado de hoy de Periodista Digital, don Francisco Franco Martínez Bordiú. Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas, muchas gracias por venir. Bueno, le hemos traído entre otras cosas para hablar de este libro que ha publicado, que es un perfil de una perspectiva de la que no estamos acostumbrados a hablar de esta figura histórica, que es de la perspectiva personal. Comienza diciendo que llamarse Francisco Franco es algo con lo que ha cargado siempre, como que es una anécdota muy divertida que comenta de que alguna vez ha dicho soy Francisco Franco y alguien le ha contestado sí, y yo Cristóbal Colón. Bueno, mira, yo creo primero que la gente joven ya no sabe quién era Franco, es decir, debería pertenecer a la historia. Lo que pasa es que este gobierno último que hemos tenido ha querido reescribirla, haciéndole ser la reencarnación del mal, olvidando que él fue el que trajo la paz, la unidad y la concordia a España. Al contrario que algún otro miembro de su familia que se ha salido más por televisión, me atrevería a decir que a usted se le había visto poco hasta que hace relativamente poco se le vio primero en Espejo Público, en el programa Susana Grison, luego creo que en Intereconomía y más recientemente en el programa La Noria de Telecinco. Y la pregunta que algunos nos hacíamos es por qué, con todo lo que se ha dicho y todo lo que se ha hablado de su familia, ha esperado hasta este año para aparecer en la televisión, porque sospecho que invitaciones ya tendría desde hace tiempo. No te creas que tantas, pero independientemente de eso, yo el libro lo escribí por encargo. Y como me lo encargaron, firmé un contrato. Y en el contrato venía que tenía que promocionar el libro, con lo cual pues tuve que ir a los medios y ya de perdidos al río. Por eso estoy aquí. Su aparición última en el debate al que hacía referencia de Telecinco era sobre un debate sobre el Valle de los Caídos. Entonces, alguien podría preguntarse, claro, se lo pregunto yo, ¿por qué no habló cuando en el año 2008 el juez Garzón, saca de la historia y intenta meter en la judicatura el tema del franquismo, y en cambio sí en ese tema que podría ser importante pero un poco menor? Bueno, yo creo que lo del Valle de los Caídos sí es un tema que nos afecta directamente a la familia porque o necesitaban o querían el consentimiento. En el caso de Garzón, pues fue un brindis al sol, es decir, aquello no tenía ni pies ni cabeza. Es decir, lo de Garzón era muy en la línea suya de buscar el protagonismo y la notoriedad en un determinado sector de la población española, ¿no? Ahora se está investigando, de hecho, sí. Bueno, ahora le están juzgando por ello. Yo creo que es... además, yo creo que quería ser juzgado primero por esto que puede, digamos, traerle algunas simpatías, ¿no? Las otras dos causas yo creo que son más serias y que no concitan ninguna adhesión. Por cerrar el tema introductorio de las apariciones en televisión, hace poco publicó un artículo en El Mundo, no sé si por iniciativa suya o del periódico, donde comentaba que en la tertulia de Telecinco se pusieron unas condiciones que no fueron cumplidas por dos de los presentes en esa tertulia, que eran concretamente la periodista doña María Antonia Iglesias y doña Pilar Rahola, la exdiputada. De cara al público, conociendo el personaje, que, sin que eso tenga por qué ser peyorativo, que suelen representar, ¿de verdad le sorprendió a usted la reacción que tuvieron? Bueno, sí, porque yo tampoco soy seguidor de sus cosas y de sus actuaciones, pero bueno, yo fui a exponer cuál era la idea de mi madre con respecto al traslado del Valle de los Caídos, que es lo que te he dicho antes. Y luego lo de que me has dicho sobre el tema del artículo, el artículo lo escribí el día siguiente porque mucha gente cercana a mí le molestó mucho y me lo hizo saber mi silencio y mi pasividad. Yo estoy aquí frente a ese señor que me da repugnancia igual que su abuelo, y que yo jamás me volveré a sentar con él, nunca en la vida, por ningún precio, simplemente para decirle que tiene muy poca dignidad como persona de reivindicar a un dictador sangriento que mató en la guerra, después de la guerra y casi a punto de morirse. Entonces escribí el artículo, se lo mandé en primer lugar al País, que decidió que no era interesante o le daba miedo publicar un artículo de Francisco Franco, y entonces se lo mandé al Mundo, que lo publicó inmediatamente. Yo pensé que el País, sus lectores eran más afines
al programa donde había estado. Entonces por eso quería un poco explicar el por qué me callé y por qué no me defendí. Bueno, pasemos a hablar un poco del libro, que es en el fondo el motivo sobre el que le queríamos preguntar. Yo pensaba, si ya cuando eres estudiante siempre hay una marca a los hijos de profesores, para hacer amigos es más difícil, ¿qué problemas no tendría alguien que es hijo del máximo gobernante del país? Bueno, tú mismo lo dices. En el libro lo cuento con mucho detalle porque fue una cosa, yo no tenía ningún amigo en el colegio, con lo cual eso te indica que fue así, efectivamente, estás en lo cierto. Hay un detalle que usted cita de su abuelo que quizá no coincidiría con el arquetipo que hoy pondríamos de lo que podríamos llamar la ultraderecha, que es que marca una gran simpatía de él hacia los árabes y hacia los judíos. No es que sea algo completamente desconocido para los historiadores, pero para los jóvenes de ahora, claro, el arquetipo es dictador militar, pues tiene que ser inmediatamente racista y pronto odiar a los moros y a los judíos. Usted comenta que no cumplía ese arquetipo. Bueno, yo creo que está perfectamente documentado, es decir, él luchó en el norte de África contra los árabes o los musulmanes, es decir, a los que conocía perfectamente y a los que respetaba, y tenía grandes amigos, como es sabido. La Guardia Mora, ¿no? No, la Guardia Mora servía con él, tenía, digamos, en las altas esferas, tenía grandes amigos entre los árabes, pero eso no era óbice para que en la Segunda Guerra Mundial, como estadista independiente que era y no se debía nada, pues que defendiese o protegiese a los judíos. Él siempre apoyó lo que consideraba que era justo. Y podía ayudar a España, o ayudaba a España, que en el fondo era su gran devoción, España. Hay una cosa que me llamó la atención, que era que cita que el Partido Nacionalista Vasco justificó al Vaticano que no apoyaba al bando franquista, al bando de la derecha, durante la Guerra Civil Española, porque decía que era projudío. Es así, eso consta tanto en el Vaticano como en las hemerotecas, es decir, eso es así. Ellos eran ultracatólicos, de hecho la persecución religiosa antes de la guerra y al principio de la guerra en el País Vasco fue mucho más atenuada, porque el Partido Nacionalista Vasco, que era el que gobernaba, se declaraba absolutamente católico y eso es así. El libro dedica gran parte a contar anécdotas. Usted claramente le reconoce que su debilidad por la caza, y confirmado que confieso que a mí me ha llegado como leyenda negra, y me parece entender que es verdad, que es durante una cacería don Manuel Fraga Iribarne, imagino que entonces sería cuando era ministro de Gobernación, sí, No, era de Información de Turismo. Creo que fue solo de Información de Turismo. Gobernación fue ya con Ares Navarro. Que se le escapó un tiro hacia donde no debía. ¿Puedo preguntarle por ese incidente? Sí, hombre, eso lo atestiguan los casi 30 plomos que lleva mi madre todavía incrustados. Eso es una cosa. Manuel Fraga, que fue un estrecho colaborador de mi abuelo durante muchos años, antes y después del incidente, lo que sí como cazador era más bien impulsivo y descontrolado. Como cazador. Como político... Bueno, como político ha sido un animal político y yo creo que ha hecho grandes servicios a este país. Y en el fondo se puede decir que no se ha ido del todo, ¿no? Sigue siendo el presidente. Bueno, efectivamente, no sé, digo porque ya está un poco retirado, ya está, ¿no? Creo que ya no es senador. O sea, no, yo creo que no, ya está muy mayor, es que yo no sé qué edad tendrá, pero yo debe tener 90 años ya casi, si no los tiene. En su libro va relatando a varias de las figuras que en ese momento tuvieron un papel en lo que podríamos llamar la corte franquista, por así decirlo. Una figura interesante sería don Ramón Serrano Suñer, que ha quedado, digamos, en la historia como el máximo ejemplo de lo que voy a llamar el sector más pro-nazi durante la Segunda Guerra Mundial, pero que luego tiene una evolución que se comenta muy pocas veces, de que acabó casi, si no en la oposición, en un sector más bien próximo a Estoril, ¿no? Lo que sería don Juan de Borbón. Entonces, ¿qué relación cree usted que habría en balance de esta figura con su abuelo? Mira, Serrano Suñer fue un hombre brillante. Fue un hombre brillante desde muy joven. Fue una persona, te diría, la persona de mayor confianza de mi abuelo nada más terminar la guerra. Y el que realmente creó el embrión de lo que fue el Estado nacional. Y es más, mi madre se crió con sus hijos, y bueno, cuando mi abuelo lo cesó, pues pasó a una postura crítica y de rencor
que además compartió, fue bastante paralelamente con Pedro Sáenz Rodríguez, que fue otra persona. Que también acabó en el entorno de Don Juan. También terminó en el entorno de Don Juan, sí. Y otro que también se ha señalado siempre como número 2 sería el almirante Carlo Blanco, que se le llama la eminencia gris, como el gran temido. ¿Usted encaja ese perfil que se le da con la realidad para usted? Sí, yo creo que Carrero Blanco era en el que descansaba. Mi abuelo era la persona de mayor confianza, por lo menos en la época que yo lo conocí, que fueron sus últimas épocas. Yo no conocí a mi abuelo de los años 50 y de los años 40. Todas las personas que ocuparon algún cargo durante esa etapa tienen que ser inmediatamente pues demonizadas. Pues, hace poco pasó cuando falleció el señor Samaranch, ¿no? Que siempre pero fue franquista. Pero hay algunos que se han salvado un poco, que sería el caso de la figura de don Adolfo Suárez, que en parte por el papel histórico que desempeñó, tiene el apoyo casi unánime. Digo casi porque en su libro le menciona, por no equivocarme, como una persona experta en adular, que engañó a todos y que trajo la mediocridad a España. Es verdad que no es la única persona a la que le he leído ese juicio. Es el famoso el periodista don Emilio Romero, que siempre le echaba en cara ese tipo de acusaciones, pero hoy parece que es atacar, digamos, a un tabú, que es la figura del duque de Suárez. Mira, primero, Suárez nunca fue franquista, fue arribista. Yo soy médico de formación y te voy a hacer un símil muy expeditivo. Suárez trajo el cáncer. González y Aznar lo trataron, le dieron la quimio. Y Zapatero diseminó el cáncer, creó las metástasis y nos ha dejado moribundos. A España la ha dejado moribunda. Habría mucha gente que quedaría un poco aterrado, ¿no? Porque con sus comentarios, porque sobre todo por la parte de Suárez, como la gran figura que trajo la democracia a este país, así es como un poco es visto la generación. Eso no es cierto. La democracia la trajo mi abuelo, creando la clase media, y la dirigió el rey. Suárez fue un protagonista indiscutible, y no sería absurdo y ridículo, pero como fueron otros muchísimas personas en su época, no fue para nada el protagonista. Se entendería más por aquellos arquetipos de pensar, pues claramente como nieto de Franco, pues solamente opinará fatal de Felipe González y muy bien de Adolfo Suárez, y aquí vemos que nuevamente el arquetipo no se cumple, porque tiene una mejor valoración de la gestión del señor González que del señor Suárez. Yo encajo bastante mal en los arquetipos, es decir, por supuesto considero que fue un gran hombre de Estado, Felipe González. Probablemente uno de los apartados que más sorprenderá de sus valoraciones personales sobre la configuración de España es que considera, me ha parecido entender, igual me meto yo la pata, que hubiera sido buena idea en la transición potenciar la identidad de Cataluña y los fueros vasco-navarros, y no el café para todos, que es, digamos, la fórmula que se decidió para intentar desdibujar los nacionalismos. Es más o menos así lo que... Es muy exacto, has comprendido perfectamente lo que quería decir. Y yo creo que lo peor de todo esto de las autonomías es cómo se hizo. Es decir, se hizo sin valorar sin hacer un análisis serio y medir las consecuencias. Es decir, hoy no las podemos pagar. Entonces, yo creo que eso viene entonces un poco el símil que te hacía antes del cáncer y la diseminación. También menciona, seguimos con personajes de la corte que son citados, el duque de Cádiz, que es una figura que me llamó la atención, que hace poco se hizo una película sobre él, al margen de que esté bien hecha o mal hecha. Lo que demostró es que seguía teniendo interés, porque una figura que ya había pasado mucho desde su fallecimiento, resultó que tuvo un gran éxito de audiencia, que aún a la gente le interesaba saber cosas del duque de Cádiz y de su familia, aunque usted menciona que en la realidad nunca hubo expectativas reales de que fuera rey de España, que es un poco la parte como de morbosa, es decir, hubiera podido ser rey de España. Dice que a efectos prácticos nunca se contempló. Conjeturas se pueden hacer siempre, es decir, el cotilleo siempre ha sido consustancial con el ser humano, y en el caso de mi cuñado Alfonso, que era una gran persona, porque era una gran persona, tuvo una vida absolutamente trágica, tremendamente trágica, con lo cual encima es agrandar esa parte de morbosa del asunto. Pero a efectos prácticos, la hipótesis real de que hubiera podido ser la boda ideada porque quería ser reina de España su hermana mayor, entra dentro de... Eso es una cosa pues ridícula, además jamás se contempló. De hecho, tanto el rey con Alfonso y Alfonso con el rey se llevaban estupendamente y además se tenía mucho aprecio. Hombre, no digo que no le hubiese gustado ser rey de España, pero eso ya hubo... si él tuvo alguna chance fue mucho antes y una vez después del año 66, creo que fue la ley de sucesión, el tema era impensable. No fue una decisión
tardó mi abuelo casi del 39 al 66, van muchos años. Después de 30 años, cambiar de criterio, no, eso es absurdo. Bueno, y el último nombre propio, que ya ha sido mencionado, era lógicamente el del rey de España, porque usted cuenta algo en el libro que creo que no se sabía, que es que cuando falleció doña Carmen Polo, acudió creo que es al funeral, o no sé si es el entierro. No, fue el entierro. Y de hecho reconoce que hubo sectores de gente, entendemos, del sector que podríamos llamar nostálgicos, que le abuchearon, le llamaron traidor, y que usted luego le mandó una carta lamentando. Mucho peor que eso. Le insultaron mucho, muy repetidas ocasiones, y fue absolutamente bochornoso. Es decir, hay un dicho que reza, dice: no es bien nacido el que no es agradecido, y el rey demostró. La verdad es que hubiera parecido lógico que hubieran mirado para otro lado, ¿no? Es decir, pues no, yo no sé nada, ya no les conozco a estos, y por lo que lo políticamente correcto, que es lo que impera en este país, hubiese sido eso, sí. Pero mi abuelo quería al rey, y mi abuela querían al rey casi como un hijo, y el rey también tenía un gran aprecio por él desde el punto de vista personal, y yo creo que no hay que mezclar unas cosas con las otras. Fue a su entierro, no fue a rendirle honores, sino simplemente a... El balance general que usted haría de la figura del mandato del rey Juan Carlos sería positiva en líneas generales. Por supuesto. Creo que cumple una función fundamental. Creo que nos representa, es una representación en el mundo entero, y además creo que es muy importante la figura del rey. Y por terminar con los nombres propios, la de su padre, don Juan de Borbón, que también sale aludido. Es una historia anterior casi a mi nacimiento. Eso yo creo que pertenece a la historia. Yo no puedo jugar. Yo lo que cuento en el libro es lo que hay. Es decir, que mi abuelo hablaba siempre, hablando de él, que era un gran patriota. Es decir, eso yo creo que no. Pero yo directamente a don Juan yo creo que no llegué a tratarle. Bueno, aquí en Periodista Digital una cosa que nos interesa mucho es conocer la historia de periodistas. Y tenía yo curiosidad, usted menciona, por ejemplo, en un momento la famosa frase que le dijo, no sabía yo que yo la conocía de Camani había contado que se le había dicho a él Sabino Alonso Fuello. Parece que a Sabino Alonso Fuello se lo había dicho el propio general Franco, de que cuando era director de Arriba le dijo: haga como yo, no se meta en política. Teníamos lo que saber si había coincidido con algunos periodistas de aquella época, de la etapa del gobierno del general Franco, que eran don Manuel Aznar y don Vicente Cebrián, que también han tenido los dos ilustres nietos. ¿Coincidió con alguno de ellos? Yo creo, no coincido con ellos, porque yo creo que Manuel Aznar murió antes de yo nacer. No sé qué año murió Manuel Aznar, pero curiosamente Manuel Aznar, yo tuve curiosidad por la persona a raíz de una anécdota muy larga. Yo creo que no es motivo de esta entrevista, pero muy larga, sobre una cosa de unos diarios de hazaña que tenía mi abuelo, en el que justamente en ellos se hablaba de Manuel Azaña como la persona que Azaña, Manuel Aznar, que como la persona que Azaña buscó para ser director del periódico ABC justo antes de la guerra. Y bueno, ahí indagué un poco quién era Manuel Azaña. Sé que era una persona que admiraba a Primo de Rivera y a Azaña, es decir, y luego pues fue obviamente una persona importante dentro del mundo periodístico del régimen. Uh-huh. En el caso de Vicente Cebrián, yo creo que no era el abuelo, yo creo que era el padre de... Claro, sí, pero... Vicente Cebrián fue falangista, fue el director de Arriba, que era donde publicaba mi abuelo. Mi abuelo publicaba sus artículos en el diario Arriba. Hispanicus, creo que era el seudónimo. No, tenía varios. Tenía Macalá, Hispanicus. Yo te diría que por lo menos como con 3 distintos... Tenía escritos cerca de 500 artículos, que no se llegaron a publicar todos, pero muchos sí. ¿Otro periodista de entonces, don Emilio Romero, que se llegó a conocer alguna vez? Sí, Emilio Romero sí, porque tuvo mucho contacto con mi padre, tenía una buena sintonía con mi padre y se conocieron, estuvo en casa algunas veces. Era un señor mayor y yo era un niño, pero... Porque es un señor que es muy difícil catalogarle, porque a veces parece que era un hombre muy cercano al régimen y otras veces parece que jugaba a ser el opositor número 1, entonces es muy difícil saber... Yo creo que era un animal periodístico, yo creo que era un periodista que lo llevaba dentro, como hay otros muchos, ¿me entiendes? Yo creo que él no se veía, él veía las cosas buenas y malas y las decía. Era difícil que se callaran las cosas. En el terreno de los pleitos, que también le ha pillado cerca a alguno, usted cita un pleito que tuvo con don Alfonso Ursía por vincularle con una publicación
esto es del año, si me equivoco, 84, cuando pues, se coincidió cuando lo de la muerte de Paquirri. Por esas mismas fechas, el Grupo Z, Antonio Asensio, saca una revista y prácticamente casi al empezar, su gran exclusiva son unas fotos del general Franco agonizante, prácticamente en una foto muy fuerte, y se señala desde el principio que esa foto ha sido tomada, y lo confirma usted en el libro, por su padre, el marqués de Villaverde. Aquí hay dos aspectos y sobre los dos le quiero preguntar. El primero, pues la parte del pleito, de cómo la parte curiosa, que ya imagino que son otras personas, entre ellos el popular periodista que dirigía la revista, que lo sabrá, de cómo llegó a sus manos y para comercializarlo, aunque no sirvió porque la revista creo que no duró mucho. Y el segundo, que ese sí a lo mejor me interesa más su opinión, en ese contexto es raro que se tome una fotografía, porque lógicamente una figura moribunda o en hospitalizada de avanzada edad nunca va a ser una foto, entre comillas, agradable. Es verdad que es una figura histórica, imagino que quizá por la parte histórica, pero me es muy difícil entender que fuera el momento en el que hayan tomado una fotografía. Es verdad que esa pregunta era más para su padre que para usted. Forcé a mi padre a querellarse por la publicación, porque además era un material robado. Es decir, al ser de él, el único que tenía derecho sobre esas imágenes era él. Y era un material robado y le forcé a querellarse. Y en el caso de por qué las tomó, es una de esas cosas que yo jamás ni le disculpé ni estuve ni muchísimo menos de acuerdo, porque creo que es atentar contra la dignidad de la persona. Entonces yo creo que... Pero además mi padre adoraba a mi abuelo, eso es indiscutible. No era ningún tipo de ánimo, no, él nunca pensó que eso... Poco, no sé, la verdad es que no lo sé. Es decir, él le dio sus explicaciones que a mí nunca me convencieron, pero bueno. Y don Alfonso Usía, ¿por qué apareció por allí? No, Alfonso Usía, yo no podía permitir que se publicase que yo había vendido las fotos de una persona a la que adoraba. Es decir, no, yo jamás se me ocurriría demandar a Alfonso Usía por ser Alfonso Usía o porque escribiese algo. Creo que él lo hizo porque además sé cuál fue la fuente por la cual él llegó a repetir eso, que es una fuente bastante fideligna, aunque equivocada. No voy a decir quién, pero él lo sabe. Es decir, y no fue contra Alfonso Usía. De hecho, pues cuando dijeron que era una revista de humor y que había que tomárselo con humor, lo cual me parece increíble, pero bueno, no seguía adelante. Simplemente quise dejar mi testimonio de protesta ante una aseveración que era absolutamente falsa. Victoria Prego, no sé si antes lo había publicado otra persona, ella escribe en sus libros sobre la transición y el final del franquismo que su abuela, que no quiero quedarme otra vez con Cebrián, influía mucho en los cambios de gobierno, sobre todo en el de Arias, que saca el caso del gobierno de Arias Navarro, y me parece entender que usted dice que eso es otra cosa que también viene de rumore. Mira, Victoria Prego es una gran periodista, pero en este caso especula erróneamente. Es decir, el traspolar el que mi abuela fuese amiga de la mujer de Carlos Arias, a darle esa capacidad de intriga, y a mi abuelo el ser un mandado, es no conocer a las personas y especular erróneamente, ya te digo. Es decir, creo que es una temeridad. Es decir, mi abuela era amiga de la mujer de Arias Navarro y eso podía ayudar a un mayor conocimiento de esa persona, pero nada más. Y en el terreno más desenfadado del terreno de los medios, ya a modo anecdótico, cuando a lo largo de estos años, es más el tipo 90, pues algunas personas, a raíz de la relación con su familia, pues no sé, por ejemplo, el señor Jiménez Arnau o el señor Pochero Matías Bordiú han aparecido en la televisión, ¿tienes alguna reflexión o cada cual...? Cada cual se gana la vida como puede. Sin comentarios ese. Bueno, pues en el apartado final de esta entrevista tocaba un poco hacer el balance, que es en el fondo lo que me parece entender que también usted quiere hacer en el libro de la figura del general Franco. Y en un terreno peligroso, pero me interesa tocar las comparaciones, que se hace frecuentemente al hablar de gobernantes del siglo XX. Lógicamente, a la hora de hacer un balance de la figura del general Franco, como hay una guerra civil, pues parece lógico que según el bando que haya pillado cada uno en su familia, habrá quien nunca perdone. El general Franco aguantó prácticamente 40 años en el poder en España con su dictadura, que es algo que no han conseguido muchos regímenes totalitarios del siglo XX. Se podría decir, bueno, pues porque fue más brutal o más... Pero hay otros que, usando la opresión, no han aguantado 40 años. De hecho, el régimen de Salazar cayó, no con él, pero con el siguiente.
¿Por qué cree que se diferenció de otros casos? Bueno, la diferencia fundamental entre mi abuelo y otros gobernantes de la época fue que tanto los que has nombrado, Hitler, Mussolini y Salazar, hicieron el juego político y fueron elegidos democráticamente. Y mi abuelo no. Es decir, mi abuelo fue accidental y lo hizo por obligación, por responsabilidad y por sentido del deber hacia España. Él no tenía ningún afán, él ni se preparó ni buscó ser el jefe de Estado. Luego le tocó. Y la parte, digamos, que puede ser la gran ausencia que criticaría mucha gente a lo mejor de su libro, es que dirían que no ha hablado mucho de lo que podríamos entender los antifranquistas, especialmente, digamos, la parte más negra del régimen de Franco son los años 40, ¿no? Los años de la posguerra, que es cuando se habla de la represión, y además creo que es indiscutible. ¿No podrían señalarse quizá como una ausencia del balance? Es verdad que no estaba vivo usted, que es su visión, pero alguna reflexión respecto a digamos, la década lúgubre. Hombre, este libro no tenía cabida eso. Es decir, este libro era hablar de la persona y no del personaje. Yo quería que fuese una referencia, un referente para conocer la persona que era mi abuelo de puertas adentro, es decir, en su casa. Y en plan, la reflexión suya sobre ese periodo de España. Te he comentado hace un momento antes de empezar la entrevista de que acabo de decidir que voy a escribir un segundo libro más comprometido sobre esta parte de mi opinión de esto que estás diciendo. Pues esperaremos entonces porque verlo ahí. Ya te digo que la verdad no interesa si no es políticamente correcta. Y yo, como no soy políticamente correcto, puedo decir lo que pienso. Lo que dijo de don Rafael Calvo Serer en un artículo que se llama Retirarse a tiempo. Él lo que va a entender el señor Calvo Serer, no lo digo solo él, pero digo para utilizarle a él como referencia, era un ejemplo de alguien que había sido franquista, que había apoyado a los nacionales durante la guerra civil, pero que ya entendía que en los 60 se tenía que acabar, que ya no tenía sentido prolongarlo. Y entonces hizo esa crítica de un sector que acabó volviéndose antifranquista, por la que decía como que eso tenía que haberse acabado mucho antes de cuando se acabó. Ese segundo tipo de crítica, ¿cómo reflexionaría usted sobre ese argumento? Yo opinaba como ellos. Lo que pasa que hoy tengo mis dudas más que razonables de que tuvieran razón. En el sentido de que podría haber sido... Eso es una ucronía, eso es jugar a especular, sí, estamos jugando a especular. No se puede saber. Ya te digo, entonces pensaba como ellos. Hoy tengo mis dudas. Bueno, otro punto de equiparación con el que podemos jugar, antes mencionados a Mussolini, es que muchas veces los familiares de antiguos gobernantes han acabado intentando jugar un juego en la política por aquello de que tienen una marca, ¿no? Ahora, la nieta de Mussolini me hace que eurodiputada, el hijo de Marcos en Filipinas está también en política, el de Bordaberry de Uruguay está también en senador. ¿No ha tenido usted alguna tentación o alguien le ha propuesto dedicarse a la política o acercarse a ese mundo? Nunca he tenido ninguna veleidad política. Entre otras cosas tengo el defecto de decir lo que pienso y eso es una servidumbre, eso me incapacita, yo creo, para la política. Y además me siento pequeño en los valores necesarios para liderar a los demás. Es decir, parecido, o sea, no había víctimas de Salvador Allende para apoyar a Pinochet, ni había víctimas de la República de Weimar entre los de Hitler, mientras que sí había víctimas, digamos, de los del bando de izquierdas de la guerra civil, que por lo tanto tenían siempre ese agradecimiento al general Franco, igual que estarían los otros en contra. Pero ¿qué le parece esa equiparación tan frecuentemente usada de los símbolos franquistas que van quedando en las calles desde España? Bueno, el otro día de mi intervención terminé con eso, es decir, ya te digo, el escudo de la República está en el Banco de España y los 9 ministerios tienen la forma del hoz y martillo desde el aire, con lo cual no se decidió no cambiar por no incurrir en mayores gastos. Yo creo que la simbología, bueno, pues esto de la memoria histórica no ha sido una buena idea. Yo creo que quiero pensar que la mayoría de los españoles son civilizados y piensan y nuestros mayores lo demostraron, que lo que tenemos que hacer es
mirar hacia adelante y no buscar viejas rencillas y rencores. Pues como última equiparación y también como última pregunta, con el tema que hemos empezado, que era el tema del que se trató el debate al que antes hacíamos referencia en televisión, el del Valle de los Caídos, si buscáramos equiparaciones entre gobernantes del siglo XX que han marcado mucho a sus países, veríamos un poco de todo. En el caso de Alemania directamente pues fueron cenizas al mar, en otros vemos que en Japón tienen un mausoleo con todos los de la Segunda Guerra Mundial, creo que en Italia también queda alguna estatua, y ha habido casos donde han pasado de golpe de un extremo a otro, como el caso de Haití, donde hicieron un gran mausoleo a Duvalier el padre, y cuando llegó otro gobernante que pensó que podía sacar réditos destruyéndoselo, pues ahí descoyuntaron todos los huesos del tirano. La pregunta en este caso sería, ¿no teme usted que aquí, por no tocarlo en este momento, que no pase a disposición de su familia, puedan llegar luego otros tiempos en los que se repita algo parecido, de que la ira de... Esa ira después de tantos años no está justificada, porque realmente con el tiempo las cosas tienden a apaciguarse. Ya te he dicho, te he contestado previamente que quiero pensar que los españoles somos de los países civilizados y de que nuestros mayores así lo decidieron, que además lo tenían más cercano y tenían más motivos para, a lo mejor, esa ira que puedas decir de unos y de otros, y decidieron que era mucho mejor la reconciliación y de todos juntos tirar adelante. El volver para atrás creo que es un gravísimo error. Bueno, pues muchas gracias por habernos atendido este tiempo a Periodista Digital. Ha dejado dicho que va a haber un segundo libro, así que la parte que es la que, digamos, el hueco que queda, que es la parte de la posguerra, lo que podemos llamar el lado más oscuro, lo dejamos pendiente para ese libro, y por mi parte, sobre todo, gracias por habernos atendido. De nada, encantado.